Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en Reparando un poco, nuestro canal de YouTube, en el cual tenemos al frente una licuadora marca Oster. Son las que se usan mucho, son de muy buena marca, y en este caso tenemos que cambiarle el pin de la licuadora. Y bueno, en este caso vamos a proceder a cambiarlo. Tenemos aquí las herramientas para cambiarlo, tenemos los repuestos y por consiguiente vamos a comenzar. Para comenzar, necesitamos, hay muchas personas que lo cambian metiéndole un destornillador por aquí por dentro, tratando de que el aspa se detenga, y le meten por aquí un alicate o una llave ajustable o cualquier cosa, o una pinza para poder sacar el pin, pero no es recomendable hacer eso. Vamos a destaparla y vamos a ir explicándole el porqué. Taparla. A 4 patas con tornillos. Aquí están. Okay. Sacamos la tapa, sacamos el protector del aspa, y como aquí podamos ver, tenemos el aspa, ¿verdad? Tenemos el pin, y por lo general nosotros, en mi caso, yo lo que hago es agarrar la tuerca que va aquí y aplicamos el primer intento para ver si sale la rosca, el pin, el cuadrante. Otra cosa que le voy a explicar es que muchas personas, para hacerlo lo más rápido posible, le meten un destornillador, ¿verdad? Con la tapa, con esta tapa, lo meten por aquí con un destornillador, traspasan la tapa y hacen que se detenga el ventilador, y por el otro lado lo giran y es que sacan. Pero en ese intento de hacerlo, agarran y el aspa, doblan el aspa, creándose un desbalance en el aspa y creando un juego, creando ruidos, ¿verdad? Un ruido y un juego que hacen que se dañen las bocinas, y por tanto se quema a veces el inducido. Entonces yo no lo recomiendo que lo hagan de esa forma, sino que lo hagan de la forma más segura, para que no dañen el funcionamiento ideal de la licuadora. Entonces lo agarramos aquí, ¿verdad? Y por el otro lado, puede ser con una llave, puede ser con un alicate, puede ser con cualquier cosa de lo que tengan en sus casas, ¿verdad? Agarramos el pin, ¿verdad? Y lo giramos al sentido contrario de las agujas del reloj. O sea, en este caso, como si estuvieras aflojando un tornillo normalmente. Agarramos, apretamos, ¿verdad? De un lado, y por el otro aflojamos. Ahí está. Ahí viene. Tratamos de aflojarlo lo más posible.
Aquí está. En el primer intento salió. ¿Ves? Agarramos aquí, hacemos presión al eje y aquí está el cuadrante, que está todo dañado. ¿Ok? Muchas veces le voy a presentar algún caso que tratando de sacar el cuadrante se nos viene la goma, se nos viene ¿por qué la goma se tiende a vencer, y cuando se vence ella sucede eso? ¿Ves? La parte que conecta con el motor se queda en el motor, y ahí sí es otro proceso para uno poder cambiar, sea un proceso un poco más difícil, que en otro video le estaré comentando, le estaré explicando cómo hacerlo. ¿Ves? Porque no se puede agarrar por la parte de aquí, de que en esta parte se puede agarrar y se puede intentar sacar, pero hay otros que no tienen cómo agarrarlo, sino que quedan allá abajo profundo. Esta pieza queda profunda, entonces no se puede agarrar. En este caso, bueno, vamos a tapar. Tenemos aquí la sombrerito, tenemos el pin nuevo. Vamos a echarle un poquito de aceite en la rosquita, un poquito nada más, porque a veces esto se tiende a oxidar, entonces se le daña la rosca. Colocárselo y bueno, vamos a apretar un poquito. No es necesario, porque ella cuando funciona ella aprieta, pero para estar seguro se le coloca otra vez allí, ¿verdad? Se le agarra por aquí y se aprieta como si estuvieras apretando un tornillo normalmente. ¿Okay? Pasamos aquí. Probamos a ver cómo está, en qué condiciones está. Está bien, quedó bien. Ok, listo. Ya estamos listos con el cambio del pin de la licuadora Oster. Vamos a ponerle su tapa. Siempre tienen que estar pendientes de los cables, que no vayan a pegar un cable con otro. Muy pendiente. Agarramos, vamos como iba. Metemos un tornillo. Estamos ya terminando ya. Y bueno, ya saben, suscríbanse, que vamos a seguir subiendo videos casi todos los días. Denle un me gusta si les gustó, o si no les gusta, o si tienen otra forma como hacerlo, me estarán avisando, me avisan, me mandan, comenten si está bien así, si les gusta así, o si tienen otra forma. Pero esta es la forma más segura que yo la veo, porque así no dañas el aspa. De todas maneras, nos vemos entonces en un nuevo vídeo, y que Dios los bendiga.